Me recuerdas a mí. Estas fueron las emotivas palabras que le dedicó Alonso a Colapinto tras el Gran Premio de Las Vegas. Quédate hasta el final, solo si quieres ver la reacción de Colapinto. El Gran Premio de Las Vegas quedará para siempre en la memoria de los aficionados al automovilismo, no solo por la espectacularidad de la carrera, sino por un momento que trascendió la competición y dejó una huella imborrable en el corazón de quienes lo presenciaron. La actuación de Franco Colapinto fue el eje central de una jornada que combinó dramatismo, talento y una conexión inesperada entre generaciones que marcó el final del día con un toque humano y conmovedor. Desde el comienzo del fin de semana, el ambiente en el circuito era electrizante. Las Vegas, con su aura de extravagancia y glamour, se convirtió en el escenario perfecto para una carrera que prometía grandes emociones. Los equipos estaban listos para enfrentarse a uno de los trazados más desafiantes del calendario, un circuito urbano que mezclaba rectas vertiginosas con curvas cerradas, todo ello rodeado de un público que no dejó de animar en ningún momento. En medio de este espectáculo, Colapinto llegaba con una mezcla de presión y esperanza. Su desempeño en las últimas carreras lo había colocado bajo los reflectores, pero la clasificación en Las Vegas no había sido ideal. Partiría desde una posición complicada, lo que significaba que tendría que luchar desde el principio si quería aspirar a un buen resultado. Cuando las luces del semáforo se apagaron y los motores rugieron al unísono, comenzó lo que sería una de las remontadas más memorables en la historia reciente del automovilismo. Colapinto, con una determinación casi palpable, empezó a abrirse camino entre sus rivales. Cada adelantamiento era una obra de arte. Encontraba huecos en el tráfico donde otros pilotos veían muros. En las rectas, aprovechaba cada milímetro de espacio disponible, y en las curvas, su precisión era casi quirúrgica. Su equipo, desde el muro, apenas podía contener la emoción al verlo escalar posiciones vuelta tras vuelta. La radio era un hervidero de palabras de aliento y estrategias ajustadas en tiempo real, pero Colapinto respondía con una concentración absoluta, como si el mundo fuera solo él y el trazado que tenía delante. Mientras la carrera avanzaba, su nombre empezó a resonar no solo entre los aficionados, sino también en los garajes de los equipos rivales. Pilotos experimentados que habían subestimado al joven argentino se encontraron luchando por mantenerlo a raya, pero Colapinto siempre parecía tener una respuesta. Las cámaras lo seguían de cerca, capturando cada maniobra audaz, cada movimiento que desafiaba las probabilidades. Cuando finalmente cruzó la línea de meta, habiendo asegurado un lugar en el podio, el clamor del público fue ensordecedor. Su equipo lo recibió con abrazos, y en su rostro se mezclaban el cansancio físico y la satisfacción de haber logrado algo extraordinario. Suscríbete solo si deseas que Colapinto y Alonso compartan equipo alguna temporada. Mientras las celebraciones en el podio continuaban y los periodistas se apresuraban a obtener sus primeras impresiones, una figura observaba desde la distancia. Fernando Alonso, un veterano del deporte con décadas de experiencia y múltiples campeonatos en su haber, había sido testigo de la actuación de Colapinto desde su propio monoplaza. Aunque Alonso había tenido una carrera sólida esa noche, su atención estaba puesta en lo que el joven piloto argentino había conseguido. Había algo en la forma en que Colapinto manejaba la presión, en su estilo agresivo pero calculado, que le recordaba a sí mismo en sus primeros años. Esa conexión, ese reconocimiento de un espíritu afín, lo impulsó a tomar una decisión que no era común en el mundo hipercompetitivo del automovilismo. Ya entrada la noche, cuando el bullicio del paddock comenzaba a disminuir y los mecánicos trabajaban en silencio desarmando los autos para el análisis posterior a la carrera, Alonso dejó a un lado las formalidades y se dirigió al garaje de Colapinto. Vestido aún con su mono de piloto, con las marcas de una carrera agotadora en su rostro, caminó con una determinación tranquila pero inquebrantable. Su llegada tomó por sorpresa al equipo de Colapinto, quienes no esperaban una visita de una figura tan respetada. Los mecánicos y el personal, reconociendo la importancia del momento, se apartaron para dejarlo pasar, creando un pasillo improvisado que parecía simbólico, como si el pasado estuviera abriéndose paso para encontrarse con el futuro. Suscríbete solo si crees que Colapinto aprendería mucho más si tuviera a Alonso como compañero de equipo. Colapinto, quien todavía estaba procesando la magnitud de lo que había logrado, se encontraba revisando los datos de la carrera junto a su ingeniero. Cuando Alonso entró en el garaje, el joven piloto levantó la mirada, visiblemente sorprendido. Alonso se acercó con una sonrisa cálida y extendió la mano. «Franco», comenzó diciendo, su voz firme pero cargada de admiración, «lo que hiciste hoy fue extraordinario. No podía irme sin venir a felicitarte personalmente. Esa remontada fue digna de un verdadero campeón». Por un momento, Colapinto pareció quedarse sin palabras. Aquí estaba uno de sus ídolos de la infancia, alguien a quien había admirado durante años,
dándole un reconocimiento que no solo validaba su talento, sino que también lo conectaba con la historia del deporte. Finalmente, el joven respondió con humildad, su tono reflejando tanto gratitud como incredulidad. Gracias, Fernando. Crecí viendo tus carreras, soñando con estar algún día aquí, pero nunca pensé que tendrías palabras así para mí. Alonso, sin embargo, no estaba allí solo para dar un cumplido superficial. Mirando a Colapinto directamente a los ojos, continuó, me recuerdas mucho a mí cuando empezaba. Esa hambre, esa capacidad de ir más allá cuando parece que no hay opciones. Pero lo que realmente me impresiona es tu mentalidad. Tienes la agresividad necesaria para ganar, pero también la calma y la humildad para aprender. Esa combinación, créeme, es lo que te hará grande. La conversación se extendió mucho más de lo que cualquiera podría haber esperado. Alonso compartió historias de sus primeros años en el automovilismo, momentos en los que enfrentó desafíos similares, y consejos que solo alguien con su experiencia podía ofrecer. Colapinto, por su parte, escuchaba con atención, haciendo preguntas y absorbiendo cada palabra como si fueran lecciones invaluables. En un momento, el veterano piloto hizo una pausa y, con un tono más reflexivo, agregó, habrá momentos difíciles, Franco. Días en los que sentirás que todo está en tu contra. Pero si sigues enfocado en lo que te trajo aquí, en ese amor por las carreras que se nota en cada vuelta que das, superarás cualquier cosa. Los pocos que aún quedaban en el paddock observaron desde la distancia, conscientes de que estaban presenciando algo especial, un momento que encapsulaba la esencia del automovilismo. No era solo un intercambio de palabras. Era un traspaso simbólico de conocimiento, una validación que trascendía el presente y hablaba del futuro. Cuando finalmente se despidieron, Alonso colocó una mano en el hombro de Colapinto y le dijo, nos veremos muchas veces más en el podio. Estoy seguro de eso. Con esas palabras, dejó el garaje, dejando tras de sí una sensación de conexión y respeto que permanecería mucho después de que las luces de Las Vegas se apagaran. Esas palabras parecieron calar profundamente en el joven argentino. Por un momento, Franco Colapinto quedó inmóvil, como si estuviera procesando el peso de lo que acababa de escuchar. No todos los días uno de los grandes de la Fórmula 1, alguien cuya trayectoria ha inspirado a generaciones, te compara consigo mismo en sus inicios. En sus ojos brillaba una mezcla de humildad y gratitud, pero también una chispa de orgullo, la misma que había impulsado su impresionante actuación en la pista esa noche. Finalmente, después de unos segundos de silencio que parecieron eternos, Colapinto encontró las palabras. Escuchar eso de ti, Fernando, es un honor que nunca voy a olvidar. Desde que era un niño te admiré, no solo por los campeonatos que ganaste, sino por cómo enfrentaste cada batalla, incluso cuando las cosas no estaban a tu favor. Eso me enseñó mucho sobre cómo ser un piloto, pero también sobre cómo ser una persona. La respuesta arrancó una sonrisa genuina de Alonso, una sonrisa que rara vez se ve en un competidor tan feroz. El asturiano asintió lentamente, como si estuviera reconociendo algo en Colapinto que veía en sí mismo muchos años atrás. La conversación, que había comenzado como un breve intercambio de cortesías, se convirtió en algo mucho más profundo. Alonso, en un gesto poco común para alguien tan reservado, empezó a compartir fragmentos de su propia historia, episodios que reflejaban las luchas y sacrificios necesarios para triunfar en un deporte tan exigente. Cuando llegué a la Fórmula 1, nadie me tomó en serio. Era el chico joven de un equipo pequeño, un novato rodeado de leyendas. Pero en lugar de intimidarme, usé esa falta de expectativas como una ventaja. Cada vez que me decían que no tenía lo necesario, me alimentaba de eso. Hoy, vi algo muy parecido en ti, Franco. Esa misma determinación, esa misma certeza de que, sin importar los obstáculos, estás destinado a algo más grande. Colapinto escuchaba en silencio, como si estuviera memorizando cada palabra. Para él, este no era solo un momento especial. Era un instante decisivo en su carrera, una validación de que estaba en el camino correcto. Por un momento, parecía que no estaba frente a uno de los grandes íconos del automovilismo, sino frente a un mentor dispuesto a compartir su sabiduría. Franco, visiblemente emocionado pero siempre inquisitivo, aprovechó la oportunidad para preguntar lo que muchos jóvenes pilotos desearían saber. Fernando, ¿cómo hiciste para no dejar que la presión te consumiera? Especialmente cuando eras más joven y parecía que todos esperaban que fallaras. La pregunta no era fácil, pero Alonso, con la serenidad de alguien que había enfrentado todo tipo de adversidades, respondió sin dudar. La clave está en entender que la presión no desaparece. Siempre estará ahí, especialmente cuando tienes talento. Pero lo que sí puedes controlar es cómo te afecta.
Tienes que aprender a aislarte de las opiniones externas y concentrarte en lo único que importa, lo que puedes hacer en la pista. Si amas este deporte y crees en tu capacidad, nada más tiene importancia. Mientras Alonso hablaba, era evidente que sus palabras resonaban profundamente en Franco. Había algo en la forma en que el español describía sus experiencias que conectaba directamente con las vivencias del joven argentino. Alonso continuó, ahora con un tono más reflexivo. Habrá momentos, Franco, en los que sentirás que el mundo está en tu contra. Habrá decisiones que parecerán injustas, carreras donde nada saldrá como planeaste. Pero incluso en esos momentos, recuerda esto, no estás aquí por casualidad. Estás aquí porque tienes lo necesario. Y mientras sigas creyendo en eso, no hay nada que pueda detenerte. La conversación fluía con naturalidad, como si ambos estuvieran en una burbuja, ajenos al bullicio del paddock a su alrededor. En un momento, Alonso se permitió una anécdota más personal, un recuerdo de sus propios días de lucha. Recuerdo una carrera en mis inicios, cuando el coche no tenía ritmo y todo parecía estar en mi contra. Terminé 10º, lo que para muchos fue un resultado insignificante. Pero para mí fue una victoria porque sabía que había sacado el 110% de ese coche. Ese día entendí que no siempre necesitas ganar para demostrar tu valía. A veces, solo necesitas demostrarte a ti mismo que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Franco, que había estado en una situación similar esa misma noche, asintió con una sonrisa. Eso lo sentí hoy. Cada vez que adelantaba, no pensaba en los puntos ni en el resultado final. Solo quería demostrar que podía hacerlo, que no iba a dejar que las circunstancias definieran mi carrera. Alonso lo miró con aprobación, y por un instante, pareció como si quisiera decir algo más. Finalmente, añadió, recuerda eso siempre, Franco. No importa cuántos campeonatos ganes o cuántas carreras líderes. Al final, lo que importa es cómo enfrentas cada desafío. Si puedes mirar hacia atrás y saber que diste todo lo que tenías, entonces ya eres un campeón, incluso antes de levantar un trofeo. La conversación continuó durante un buen rato, y aunque ambos venían de generaciones y contextos distintos, había una conexión innegable entre ellos. Para Alonso, fue un recordatorio de los principios que lo habían llevado a la cima. Para Colapinto, fue una lección invaluable de alguien que había enfrentado los mismos retos y los había superado. Cuando finalmente se despidieron, Alonso le dio una palmada en el hombro y le dijo, «Cuida ese fuego que tienes, Franco. Es lo que te hará diferente». Colapinto, aún procesando todo lo que había escuchado, respondió con un simple pero significativo, «Gracias, Fernando. No voy a decepcionarte». Mientras Colapinto se alejaba, las palabras de Alonso seguían resonando en su mente. Esa noche, el piloto argentino no solo se había ganado el respeto del paddock con su desempeño en la pista, también había recibido el respaldo de una leyenda que veía en él algo especial. Y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, Colapinto sabía que esa conversación quedaría grabada en su memoria como un punto de inflexión, un momento que lo impulsaría en su búsqueda por convertirse en uno de los grandes. La conversación comenzó como un intercambio aparentemente trivial, de esos que ocurren con frecuencia en los pasillos del paddock, pero rápidamente tomó un giro inesperado que nadie había previsto. Fernando Alonso, con su carácter reflexivo y su capacidad para identificar el potencial en otros, había notado algo especial en Franco Colapinto. Quizás era su actitud, quizás su desempeño en la pista, o tal vez una combinación de ambos. Lo cierto es que Alonso no dejó pasar la oportunidad de compartir algo más que un simple saludo. En lugar de moverse hacia una sala privada o un espacio reservado como suelen hacer los grandes nombres de la Fórmula 1, ambos pilotos se dirigieron a un rincón discreto, lejos de las cámaras pero aún visibles para aquellos que paseaban por la zona. Era un lugar que no tenía nada de especial. Un par de sillas improvisadas, una mesa pequeña y una vista parcial del circuito. Allí, entre el ruido de los motores y el murmullo constante del paddock, los dos se sentaron como si fueran viejos amigos que simplemente habían encontrado un momento para conversar. La escena, en su simplicidad, desentonaba con el resto del entorno. Mientras algunos miembros de los equipos corrían de un lado a otro con laptops en mano y auriculares conectados, y mientras los reporteros buscaban la última declaración explosiva, Fernando y Franco compartían un sencillo bocadillo que parecía recién salido de una máquina expendedora. La imagen era tan inesperada que algunos se detuvieron a observar de reojo, conscientes de que estaban presenciando algo fuera de lo común. Alonso comenzó con un tono ligero, rompiendo cualquier posible tensión que pudiera haber existido entre ellos. ¿Sabes? Hay cosas que nunca cambian en este deporte, dijo, señalando su bocadillo con una sonrisa irónica.
Con toda la tecnología y los millones que se gastan aquí, al final siempre terminamos comiendo algo como esto. La broma, acompañada de un gesto despreocupado, hizo que Colapinto riera, relajando aún más el ambiente. Pero pronto, la conversación se profundizó. Alonso, con décadas de experiencia en el automovilismo, no tardó en aprovechar la oportunidad para compartir algo más significativo. Habló de sus inicios, de cómo el camino hacia la cima estaba lleno de desafíos inesperados y lecciones duras. Mira, Franco, comenzó, con un tono más serio pero no menos cercano. En este deporte, todos empiezan creyendo que el talento lo es todo. Y no me malinterpretes, el talento es importante, pero no es lo único. El trabajo duro, la paciencia y la capacidad de aprender de cada error son lo que realmente te llevan lejos. Porque aquí, no importa lo bueno que seas, siempre habrá días malos, y esos días son los que definen quién eres. Colapinto escuchaba atentamente, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si no quisiera perder ni una sola palabra. La profundidad de los comentarios de Alonso lo mantenía cautivado. Nunca dejes de aprender, continuó el español. Incluso cuando creas que ya sabes todo, este deporte tiene una manera de enseñarte algo nuevo. Y a veces, esas lecciones llegan en los momentos más inesperados. La clave está en estar siempre listo para adaptarte. El joven piloto asintió, absorbiendo cada consejo como una esponja. Fernando, siempre he admirado cómo manejas las cosas, dentro y fuera de la pista. No quiero ser solo alguien que tuvo talento. Quiero ser alguien que supo usarlo para lograr algo grande. Quiero que, algún día, se me recuerde como a ti. Alonso sonrió, pero no con condescendencia, sino con un genuino aprecio por la sinceridad de Colapinto. Tienes una ventaja, Franco, dijo, colocando su bocadillo a un lado. Eres joven, tienes el tiempo y la energía de tu lado. Pero también tienes algo que muchos no tienen, una mentalidad fuerte. Y créeme, eso es tan valioso como cualquier habilidad en la pista. No dejes que nadie te haga dudar de ti mismo. Habrá críticas, habrá días en los que te sientas solo, pero mientras mantengas esa determinación, serás imparable. La charla continuó, tocando temas que iban desde la importancia de construir relaciones sólidas con el equipo hasta cómo manejar la presión mediática. Alonso compartió anécdotas personales, algunas divertidas, otras llenas de momentos difíciles que lo habían moldeado como piloto y como persona. Habló de los días en los que nada parecía salir bien, de las decisiones que tuvo que tomar bajo presión, y de cómo aprendió a transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer. Franco, por su parte, no solo escuchaba, sino que también hacía preguntas. Quería saber cómo manejar las expectativas, cómo encontrar el equilibrio entre la ambición y la realidad, y cómo mantener la pasión viva en un entorno que a veces puede ser implacable. Alonso respondía con honestidad, sin ocultar las dificultades, pero siempre dejando entrever que el esfuerzo valía la pena. La pasión es lo que te mantiene en marcha, dijo en un momento. Si algún día la pierdes, sabrás que es hora de buscar algo más. Pero mientras la tengas, nunca te rindas. Hacia el final de la conversación, Alonso se puso de pie, dejando a un lado la silla con un movimiento casual. Miró a Colapinto con una expresión que mezclaba confianza y expectativa. Franco, dijo, colocando una mano en su hombro, este es solo el comienzo para ti. Tienes algo especial, algo que no se puede enseñar. Ahora depende de ti demostrarlo. Estoy seguro de que lo harás. Nos veremos en el podio muchas veces más, y no solo como compañeros, sino como rivales. Colapinto, visiblemente emocionado pero decidido, también se levantó. Extendió la mano hacia Alonso, quien la estrechó con firmeza. Gracias, Fernando, respondió. Prometo que no voy a decepcionarte. Haré todo lo posible para estar a la altura de tus palabras. Con un último gesto de aprobación, Alonso se alejó, perdiéndose entre la multitud del paddock. Colapinto permaneció un momento más en el lugar, mirando hacia el horizonte, como si estuviera procesando todo lo que acababa de vivir. Sabía que esa conversación no era solo un intercambio casual, era un momento que marcaría un antes y un después en su carrera. Mientras regresaba con su equipo, su mente estaba llena de pensamientos, pero una cosa era segura, estaba más decidido que nunca a trabajar duro, a superar cada desafío y a demostrar que merecía estar entre los mejores. Esa charla, en ese rincón aparentemente insignificante del paddock, había plantado una semilla de confianza y ambición que estaba destinada a crecer y florecer en algo grande. La escena se desarrolló en el corazón del paddock, un lugar donde las emociones suelen esconderse detrás de estrategias y gestos calculados,
pero que aquella tarde fue testigo de un momento profundamente humano. Fernando Alonso, una leyenda viviente del automovilismo, acababa de finalizar su jornada cuando se acercó a Franco Colapinto. No hubo cámaras oficiales, no hubo una gran declaración de prensa, solo una conversación entre dos pilotos, dos generaciones, dos historias que, por un instante, se cruzaron. Alonso, con la calma que otorgan los años y la experiencia, se detuvo a hablar con el joven argentino, y aunque nadie pudo escuchar exactamente cada palabra, el impacto de ese encuentro fue innegable. Franco, de pie frente a uno de los ídolos que había admirado desde su infancia, se mostró humilde pero seguro. No era el joven piloto tímido que algunos podrían imaginar. Era un competidor decidido, alguien que había luchado por llegar hasta ahí y que entendía el peso del momento. Alonso, por su parte, parecía haber reconocido en Franco algo especial, algo que le recordaba a sí mismo en sus primeros años. Esa mezcla de ambición imparable y la frescura de alguien que todavía está explorando los límites de su potencial. Lo que comenzó como una conversación breve, se convirtió en una charla que capturó la atención de quienes estaban cerca. Los rumores sobre lo que se dijo en ese encuentro no tardaron en circular. Algunos mencionaron que Alonso habló sobre la importancia de mantener la concentración incluso en los momentos más complicados, mientras que otros aseguraron que el español compartió anécdotas de sus propios inicios, cuando también tuvo que demostrar su valía en un mundo que no perdona errores. Sin embargo, lo que realmente marcó la diferencia no fueron las palabras exactas, sino el simbolismo del gesto. Alonso, un bicampeón mundial, no tenía ninguna obligación de detenerse a hablar con un piloto joven. Pero lo hizo, y en ese acto sencillo dejó en claro que veía en Colapinto algo digno de su tiempo y atención. Para Franco, el impacto fue inmediato. No solo se sintió motivado, sino también validado. Había trabajado incansablemente para llegar hasta ese punto, enfrentando obstáculos que muchos no ven, largas horas de entrenamiento, sacrificios personales y la constante presión de rendir al máximo. Y ahora, uno de los más grandes del deporte le estaba diciendo, directa o indirectamente, que valía la pena seguir adelante, que tenía lo necesario para triunfar. Esa conversación, aunque breve, se convirtió en una especie de combustible emocional, algo que lo empujaría aún más en los días y semanas por venir. El paddock, normalmente un lugar de movimientos frenéticos y expresiones contenidas, pareció detenerse por un momento. Algunos miembros del equipo de Colapinto se quedaron observando desde la distancia, sabiendo que estaban presenciando algo especial. Incluso otros pilotos, acostumbrados a la competitividad feroz, no pudieron evitar dirigir una mirada hacia la escena. Había algo casi intangible en el aire, una sensación de respeto mutuo, de reconocimiento entre dos personas que entendían profundamente lo que significa estar ahí, en ese nivel de la competencia. Las redes sociales, por supuesto, no tardaron en reaccionar. Algunas fotografías del encuentro, capturadas discretamente por miembros del paddock, comenzaron a circular, y los fanáticos rápidamente se apoderaron de ellas. Los comentarios se llenaron de admiración, no solo hacia Alonso por tomarse el tiempo de hablar con un joven piloto, sino también hacia Colapinto, cuya humildad y disposición para escuchar fueron ampliamente elogiadas. Muchos comenzaron a hablar de este momento como uno de esos raros instantes en el automovilismo que trascienden las estadísticas y las rivalidades. Era un recordatorio de que, al final del día, este deporte no es solo una cuestión de velocidad y técnica, sino también de conexiones humanas y legados compartidos. Los días siguientes fueron una prueba de cómo este encuentro había impactado a Franco. En las entrevistas, habló con un nivel de madurez y confianza que no siempre había sido evidente. Escuchar a alguien como Alonso hablar sobre lo que significa ser piloto, no solo en términos de lo que haces en la pista, sino de cómo enfrentas todo lo que viene con ello, fue algo que nunca olvidaré, dijo en una conversación con los medios. Estas palabras resonaron profundamente entre los fanáticos y expertos, muchos de los cuales comenzaron a prestar aún más atención al joven argentino. En la siguiente carrera, Colapinto mostró un nivel de desempeño que sorprendió incluso a sus seguidores más leales. Su habilidad para tomar decisiones rápidas, su agresividad controlada y su capacidad para mantener la calma bajo presión parecían haberse intensificado. Cada giro del volante, cada adelantamiento, cada maniobra en el circuito parecía estar impregnado de una determinación renovada. Era como si llevara consigo no solo sus propias aspiraciones, sino también el peso de las palabras y el respeto de alguien que había alcanzado la cima. Mientras tanto, el impacto del gesto de Alonso seguía resonando en la comunidad del automovilismo. Los debates en foros y programas especializados giraban en torno a cómo este tipo de interacciones puede moldear el futuro de los pilotos jóvenes. Algunos incluso comenzaron a comparar este momento con otros encuentros legendarios en la historia de la Fórmula 1,
donde los grandes del pasado inspiraron a las estrellas emergentes. Pero para Colapinto, no se trataba de vivir a la sombra de esa interacción. Al contrario, estaba decidido a demostrar que merecía el respeto que había recibido, que podía ser más que una promesa y convertirse en una realidad tangible en el mundo del automovilismo. Los ingenieros y técnicos que trabajan con Franco también notaron un cambio. Su enfoque, ya de por sí meticuloso, parecía haber alcanzado un nuevo nivel. Pasaba más tiempo revisando datos, analizando cada detalle de su rendimiento y buscando formas de mejorar. Algo cambió en él después de esa conversación, comentó uno de sus ingenieros. Está más decidido, más concentrado, como si ahora tuviera una claridad absoluta sobre lo que quiere lograr. El automovilismo, con toda su intensidad y sus historias de gloria y tragedia, tiene momentos que se destacan no solo por lo que ocurre en la pista, sino por lo que representan fuera de ella. El encuentro entre Fernando Alonso y Franco Colapinto será recordado como uno de esos momentos. Para Franco, fue más que una charla, fue una reafirmación de que está destinado a algo grande. Para Alonso, quizás fue una forma de transmitir un poco de su experiencia a alguien que está apenas comenzando su camino. Y para todos los que lo presenciaron, fue un recordatorio de por qué amamos este deporte, por los sueños, las conexiones y las historias que nos inspiran a todos.